Hola gente, bienvenidos a Inmute, este canal que está especializado en ilustración y en narrativa, y en esta ocasión voy a presentarles la introducción para una serie de videos sobre cómo crear un cómic desde cero y sin fracasar en el intento. La idea es que en esta introducción voy a hablar sobre 12 puntos que son esenciales desde mi experiencia, ya que bueno, yo estoy haciendo un cómic que está en proceso, tengo el primer tomo, aquí está, Spam, se llama Fuga y es como una historia basada en Valparaíso, un lugar muy cercano a donde yo vivo, y es de misterio, habla mucho sobre la psicología, tiene un gran estudio por detrás, pero bueno, volviendo al tema, voy a presentar los 12 puntos. Este sería como el esqueleto, como la columna vertebral de tu historia, el centro, el epicentro, el origen también de tu historia, donde aquí se va a encontrar como la idea básica, se genera a raíz de tus gustos, de tus referentes, de lo que te gusta ver, de lo que te gusta escuchar, de repente música, películas, cómics, libros, mangas. Tenéis que empezar a darte cuenta de cuáles son tus gustos, y a raíz de esto muchas veces nace el que quiero contar. De repente por alguna película que viste te dan ganas de decir, oye, yo también quiero contar esto, pero de tu forma. Entonces eso te puede aportar para tener nuevas ideas. También el crear una lluvia de ideas, que es como una lista donde tú vas poniendo los temas que te interesan. No tiene que tener relación entre ellos. Ya sea, quiero hablar sobre extraterrestres, quiero hablar sobre religión, quiero hablar sobre política, quiero hablar sobre marcianos, sobre borrachos, sobre un burro en el pasto, lo que sea. No tiene que tener relación entre sí. Después viene la selección, donde empezáis a tener una visión más realista y decir, a ver, esto sí es como llamativo. También pensar un poco en ponerte en el lugar del lector, del espectador. No pensar que la gente es tonta. Y aún así, si tu cómic está como estás apuntando a un público infantil, los niños no son tontos, los adolescentes no son tontos, los adultos no son tontos, los abuelos no son tontos. Sí hay gente tonta, pero no en general, no como un grupo general. Entonces tenéis que empezar a no subestimar a la gente que pueda leer tu historia. Aquí uno tiene que integrar el qué te gusta sentir, qué te gusta recibir de una historia, ya sea, como dije, películas, cómics, lo que sea, novela, libro. Después de ver cualquiera de esas cosas, tú las ves porque te gustan, porque te provocan algo. Por ejemplo, si tú ves una película y al final no te provocó nada, tú decís, oh, que fome la película. Pero en cambio, si tú viste la película y quedaste impactado, o te pareció rara, no entendiste muy bien, te genera algo. Entonces a veces ese mismo sentimiento, tratar de encontrarlo en ti y decir, a ver, a mí me gustaría crear una historia que a la gente la haga sentir incómoda, que a la gente la haga sentir triste, que a la gente la haga sentir muy contenta, que a la gente la haga sentir extrañada, que no entienda muy bien lo que está pasando. O quiero que la gente piense que la historia es absurda o es muy literal, pero al final le pongo un giro de tuerca y demuestro toda la genialidad de mi historia. Tenéis que siempre pensar que las personas somos emociones, las personas somos sentimientos, porque si no seríamos robots. Entonces hay algo muy importante, algo clave al que uno tiene que apuntar al contar una historia o al pintar algo o lo que sea. Sobre todo aprovechando el ámbito artístico, que sería el apelar al sentimiento. Tratar de decir, a ver, quiero que el público sienta esto después de ver mi historia. No todas las veces se va a cumplir o a lograr este objetivo de lo que tú quieres que sienta. Quizás las personas sean muy diferentes a ti y sientan algo opuesto, muy diferente. Pero tú siempre tener la intención de que la gente al menos sienta algo, que no sientan indiferencia, porque eso es lo peor que le puede pasar a un creador o a una historia. Y bueno, luego vendría dentro de la estructura narrativa lo que sería la sinopsis. Es como un breve resumen, en pocas palabras, de lo que se trata tu historia. Esto podría abarcar cómo comienza, lo que pasa en medio de la historia y lo que pasaría más o menos al final.
la forma de distribución más como conocida, universal o usada, y la más básica también para empezar, de cómo crear una historia, que sería primero el inicio, que sería como la presentación de la historia, del personaje, del mundo en general y de lo que sucede como normalmente. Y aquí también se puede meter como el detonante que va a empujar la historia. Entonces viene el inicio, la presentación, luego viene el clímax o el medio, que este es como... podría ser en historias como de guerra, como la Gran Guerra, o podría ser como el villano contra el bueno, que al fin se encuentran, o que muere algún personaje que hace que toda la historia tome un giro inesperado. Es como un giro de la historia por lo general. Hace que, por ejemplo, el camino va hacia allá, se encuentran con el clímax y la historia se desvía. Hay como, por lo general, una especie de desvío y hace que tú vayas diciendo, la historia ya se va a terminar. Pero este giro puede hacer que la historia tome unas vueltas y que lleve al personaje a lugares inesperados. Y luego vendría la resolución, que ya es como el final, donde aquí se resuelven las cosas. Y tampoco el final tiene que ser algo tan de golpe, tiene que haber como una preparación para llegar a este final. Aquí hay algo muy importante, que la misma palabra lo dice. Los personajes tienen peso, los personajes tienen personalidad. Si tu personaje es vacío, no es un personaje, es solamente un monigote dibujado sobre una hoja, es solamente algo estético que se puede ver bonito, que puede tener buen estilo, que sí, pues hay personajes que tienen buen estilo, que se ven muy bien, pero que después, moviéndose dentro de una historia, viviendo un mundo, son muy vacíos, ya que no están pensados para tener una personalidad fija. Y muchas veces para comenzar a crear personajes hay que exagerar. Por lo general se exagera desde un inicio, luego uno puede empezar a matizar y a generar como personalidades más complejas. Un poco como en Intensamente, tener como esa idea más o menos de cuáles son como los tipos de personalidad, los tipos de como comportamiento, de temperamento que pueda tener una persona. De ficha técnica, que por lo general sí recomiendo que se haga, pero no siendo tan exagerado. Por ejemplo, he visto algunas personas que te recomiendan hasta meterle el tipo de sangre al personaje. Yo encuentro que igual es un poco exagerado, pero si es que por ejemplo fuera una historia como Doctor House, o fuera una película, estoy hablando de cómics, si fuera un cómic que habla sobre un paciente que contrajo algún virus y el virus solamente puede ser salvado por las personas que tengan tal tipo de sangre, ahí sí te va a servir el tipo de sangre para las fichas, va a ser muy importante para tu historia. Los datos de las fichas tienen que ser relevantes para tu historia. Si por ejemplo ya queréis saber el tipo de sangre y todo eso, es cosa tuya. Pero hay veces en que sobrecalentarte solamente va a empezar a retrasar el proceso de creación del cómic, porque yo lo sé, muchas veces uno quiere puro llegar a dibujar el cómic y ya tener las páginas listas y todo eso. Pero bueno, la ficha, con los datos como relevantes, importantes en internet, hay millonadas de plantillas de cómo hacerlo. Y bueno, los básicos serían el nombre, dónde nació, los gustos, sus defectos, virtudes. Y también vendría el tema de un ejercicio que yo recomendaría hacer. Al principio crear 3 personajes y desarrollarlos bien, que sería el protagonista, un secundario y el villano o antagonista. Esto es como una breve descripción y con los factores que lo enlazan entre ellos. Tener esos 3 personajes bien definidos, y eso los va a ayudar a ir generando más personajes, más secundarios, más extras. Quizás no solamente un villano o un antagonista, sino que más. Y también evitar conveniencias de la trama. Por ejemplo, si tu personaje desde un inicio era un cobarde de mierda, si es que no hay un avance en la historia que realmente fundamente que este personaje se haga más valiente, no tendría sentido que después, justo cuando van a matar a alguien, este personaje saca su ira interna y lo mata porque le salió el poder máximo que él tenía cuando nació y no sé, cualquier cosa inventada. Bleach, por ejemplo. Hay que pensar que el mundo también es un personaje dentro de tu historia. A veces más importante, a veces menos importante. De por sí se divide en mundo, tiempo, espacio.
Dentro de la categoría de mundo pueden existir el mundo real, el mundo mítico, el mundo fantástico, el mundo onírico, el mundo de lo absurdo, surrealismo, muchos tipos de mundos. Y uno tiene que empezar a ver cuál le conviene más a tu historia, o más que cuál le conviene, cuál es como el que tiene más sentido con tu historia. Y también viene el tema del tiempo, que vendría el pasado, presente, futuro. Tú determináis si queréis que tu historia sea en el presente, en el pasado o en el futuro. También tiene que tener relación con la trama, con la idea. Y luego vendría el tema del espacio, y ya sería si querías hacer tu historia en la Tierra, si querías hacerla en otro planeta, en una luna, en ni siquiera un planeta, sino que una molécula, si queréis que suceda en el vacío del espacio o en una dimensión tetradimensional. Ahí uno va viendo. Y bueno, con todo eso listo y claro, tener ya la idea principal, como la distribución de la narrativa, los arcos, cómo queréis que tu historia se cuente, y también tener los personajes y tener el mundo. Ya estáis teniendo más o menos la estructura como más importante. Vendría el paso 4, que sería la escaleta. En este punto tenéis que tomar tu sinopsis, la que hiciste anteriormente, y empezar a generar otra lista, pero en esta ocasión de escenas de la historia. Y hay que meter los elementos relevantes. Por ejemplo, si en tu escaleta estáis poniendo que el personaje va a comprar pan porque tenía hambre, quizás esto no es importante, entonces no lo agregáis a la escaleta. Pero si tu personaje se compra un pan porque tenía hambre y el pan estaba malo y se enferma de la guata, y eso evoca algo en la historia, sí es importante. El cómo crear los capítulos. Esto ya sería gracias a la escaleta. Como estamos viendo, vamos en progresión y cada vez llegando como a una forma de la historia, algo más formal, se puede decir así. Entonces los capítulos se crean gracias a la escaleta. Entonces cuando tú ya tenías este listado, empezáis a decir, a ver, tengo 50 puntos. Y empezar a ver, desde el punto 1 hasta el punto 6, más o menos, va a ser el primer capítulo. Por ejemplo, yo con mi historia lo hice así. Dije, el primer punto obviamente va a ser el inicio del capítulo, pero ¿cuál va a ser el final del primer capítulo? Y pensar muy bien si tu historia va a tener como un gancho al final. Que es muy recomendable hacer esto por ejemplo, como un enganche, que al final suceda algo que tú digas, oh, quiero ver el siguiente capítulo. Ya sea, no sé, pues, van a descubrir al malo, o aparece una persona que tú pensabas que estaba muerta, o cualquier tipo de cosas te puede servir para ir avanzando los capítulos y que haya un interés por leer el siguiente. Incluso a veces sucede cuando dos capítulos son uno, pero se dividen en dos. Por ejemplo, una gran pelea, está pasando algo y justo van a matar a alguien y termina el capítulo. Ese es un muy buen gancho porque llama de una a que la gente vea el siguiente capítulo o lo lea. Entonces, por ejemplo, yo lo que hacía, tengo un listado de 50 acciones que generan mi historia en general, y luego decía, a ver, estas 5 primeras, la primera va a ser el inicio, luego hasta el punto 6, aquí justamente hay como un momento que va a llamar mucho la atención y que es un buen cierre. Entonces yo agarro eso y digo, ya, capítulo 1, tantas acciones. Después digo, a ver, hoy justo cuando terminó el punto 6, el 7 viene con algo muy interesante, y después busco otro momento de interés y digo, a ver, ya, capítulo 2, y así se va dividiendo. Recapitulando, nunca mejor dicho. Capítulo 1 sería un listado de la escaleta, una parte de la escaleta, y luego esta acción no hay que dejarla así nomás, sino que hay que meter los conectores y generar una descripción que junte todas estas pequeñas acciones y genera un enunciado, una descripción que sea entendible y que tú mismo sepáis qué va a pasar en cada capítulo. Y aquí también te va a decir más o menos el número de capítulos, y eso después más adelante te va a dar más o menos el número de páginas que va a tener tu historia. Más especificaciones técnicas que desde el principio tú ya deberías haber pensado, si no es error mío, es error tuyo. Tú deberías haber pensado, es tu culpa,
debería haber pensado el tamaño, más o menos de, si tú querés publicarlo ya a nivel un poco más profesional, ver los tamaños de cómics que existen, los tamaños de cómic digital, si estáis por ahí investigando webcomics, también es otro tipo de formato. Investigar la técnica que te gustaría usar, si no eres muy conocedor, trata de siempre mantenerte en la técnica que más se te acomoda, porque de repente si vas a hacer un cómic de 20 páginas o de 50 páginas y empezás a usar una técnica que nunca has usado en tu vida, puede que llegue a la página 2 y termine aburriéndote o te enojes con el proyecto y lo dejes botado. Entonces desde un principio tratar de usar una técnica que más o menos se te haga más cómoda y no te complique tanto la existencia. Y ya experimentar para otro momento, o incluso antes de crear el cómic, experimenta, llega a una técnica y ahí decir, sí, esto es lo que yo quiero. O sea, si querías hacer tu cómic en digital, ya va a estar digitalizado y por lo general todo se termina digitalizando. Aunque sea un cómic o esté lleno de ilustraciones análogas o a mano, a lápiz, a pintura, a témpera, a café, a vino, como queráis. Aunque esté hecho de cualquiera de esas técnicas, siempre va a terminar digitalizado siempre y cuando queráis difundirlo. Y luego vendría el punto 8, 9, 10 y 11, que serían y bueno, todos estos puntos que le acabo de mencionar son más que nada una primera inmersión al mundo del cómic y los que yo considero más importantes. Y obviamente no he podido profundizar muy bien y hay cosas que estoy dejando en el tintero, como por ejemplo los últimos puntos que le mencioné. No voy a poner a explayarme ahora porque terminaría en un video demasiado largo, entonces por eso esta es la introducción. Los videos se van a venir dentro de poco, donde va a haber un video especial para el arco narrativo, cómo crear el arco narrativo. Después vendría como para cómo crear el tema del personaje, el tema de cómo crear la escaleta bien, cómo crear un guión gráfico. Va a haber un video para cada cosa y que sea un video un poco más largo por cada uno para tener mayor detalle y también mostrar el proceso que yo he tenido de mi cómic llamado Fuga, que no sé si lo había mostrado, pero ya lo muestro porque miren, es muy bonita la portada. Sí, sí, me gusta mucho y estoy orgulloso de este proyecto. Entonces también dejarles como la motivación de que muestren sus trabajos, no se queden con los trabajos escondidos en la casa, porque si no se van a arrepentir y al final todo va a terminar en tristeza y en decepción. Entonces mi consejo sería disciplina, constancia, esfuerzo y mostrar todos sus trabajos, difundir, publicar y no dejar que sus cosas mueran llenas de polvo en un mueble, en una estantería. Mostrar, mostrar y mostrar. Y también por eso estoy haciendo estos videos, porque tengo muchas ganas de mostrar mis cosas, no quiero que mueran ahí en el papel. Y también tengo muchas ganas de enseñar, así que pregúntenme lo que sea en los comentarios. Sí, se van a venir los videos que les he dicho. Tengo un juego que creé, un juego con cartas llamado Vigilia, que también les voy a mostrar el proceso y el cómo crear básicamente cualquier cosa, porque si ustedes pierden el miedo y tienen confianza en su trabajo y en su habilidad, se puede crear de todo. Yo he creado desde juegos, cómics, he creado libro álbum, he creado hasta monitos hechos con papel maché. Y eso. Descripción, vean las cosas, síganme y eso. Comenten y participen harto. Nos vemos. Y bueno gente, también casi se me olvidaba mostrarles algo muy importante, que sería... Perdón, me equivoqué. Esto. Todo esto es mi escritura de Fuga del cómic que estoy haciendo, y bueno, para que se hagan una idea de la importancia que al menos para mí tiene el escribir la historia.
porque así luego a la hora de dibujar ya está casi todo saldado. Siempre van a haber huecos que uno tiene que ir llenando, pero la idea es que sean lo menos posible o que tengan relación o puedan ser salvados gracias al dibujo. Entonces, eso más que todo.